Bien, habíamos hablado que tenemos varias teorías, ¿no? Vamos a comenzar con las de material dúctil. Solo por recordar. Recordemos que un material dúctil más o menos tenemos ese comportamiento. ¿Ok? Entonces, iniciamos con las teorías del material dúctil. La primera de esta teoría es lo que se conoce como el esfuerzo cortante máximo. ¿Sí? Fuera de la teoría y todo lo que usted pueda encontrar al respecto, voy a concentrarme más en el desarrollo conceptual de esto, no en la historia de esto, ¿sí? Era básicamente por qué se concentraban en el máximo, porque ellos se daban cuenta que existían materiales que llegaban a fallar sin llegar al esfuerzo, no llegaban a su límite, ¿sí? Entonces las personas no se explicaban mucho eso, qué estaba pasando, ¿ok? Entonces, ¿qué hizo alguien? Lo que hizo fue básicamente, bueno, tenemos nosotros, este es la probeta, ¿verdad? Con una carga axial. Él hizo un corte en la sección y en la sección él sacó el estado de esfuerzo, por ejemplo aquí, sacar el estado de esfuerzos, ¿sí? Ahora, de ese estado de esfuerzo, él se daba cuenta que solo tenía esto de aquí, ¿no? ¿Verdad? Una carga axial, ¿sí? Este era su estado de esfuerzos. Solo tenía carga axial. Entonces, eh, al tener esa carga axial, él se da cuenta que si dibuja el círculo de Moore de eso para ver cómo están variando, él descubre que existe un cortante máximo, ¿sí? Entonces, ¿por qué se motivaba esto? Porque en ciertos materiales, cuando ven la falla en los materiales dúctiles, ocurre a 45 grados, ¿sí? Es decir, de aquí a acá hay 45 grados. Entonces uno esperaría que que la falla fuera así, cuando se rompe, pero no es así, sino que tiene un ángulo en ese cuello, ¿ok? Entonces por eso es que ellos comenzaron a investigar por qué es lo que hace fallar el material en esos puntos. Ahora, cuando ellos realizan el estado de esfuerzo en un elemento axial, que es básicamente esto, y transforman esos esfuerzos para ver qué está ocurriendo en todos los planos, se pueden dar cuenta que existe un cortante máximo, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre esto? Ocurre pues que el cortante máximo va a ser la mitad del esfuerzo axial que esté presente en el sistema. Ahora, ¿qué pasa cuando se genera la falla? Es decir, si yo defino para material dúctil falla cuando llega al sigma y, ¿sí? Entonces, cuando llega al sigma y, es decir, cuando sigma x es igual a sigma y, es decir, la carga axial es igual a la carga de la influencia, básicamente usted llegó a la falla, al punto de falla, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que ¿cuál sería el cortante máximo que usted va a presenciar cuando inicie la falla? El cortante máximo que usted va a presenciar cuando inicie la falla va a ser sigma y sobre 2. Eso es lo que usted está diciendo, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo de esto yo obtengo un criterio? Pues lo que yo debo decir es que el cortante máximo debería ser menor o igual a sigma medios. O dicho de otra forma, sigma x debe ser menor o igual a sigma y para que yo no tenga una deformación permanente. ¿Ok? ¿Está todo claro hasta aquí? Básicamente,
lo que estoy haciendo es de definir límites, es decir, ¿sabe qué? Todo lo que esté de aquí para acá está ok, porque no hay falla. Eso es lo que estoy diciendo, solo que con matemáticas. Ahora, esto de aquí se convierte en un criterio, ¿sí? Esto se convierte en un criterio. Ahora, este resultado se lo puede expandir, ¿sí? ¿Cómo se expande, profesor, ese resultado? Primero tenemos un resultado teórico del ensayo de tensión. Si se da cuenta, esto de aquí es el ensayo de tensión. Entonces, básicamente, alguien tiene datos experimentales, y de los datos experimentales describimos esto con teoría, básicamente método científico, ¿no? Estamos explicando algo. Ahora, ¿cómo yo expando este resultado? Nosotros habíamos visto que cuando yo tengo el estado general de esfuerzos, yo tengo esta forma, ¿sí? Con todos los esfuerzos habidos y para él. Y cuando yo aplicaba Moore, o sea, transformación de esfuerzos a eso de ahí, yo obtenía el círculo de Moore de esta forma, del estado general de esfuerzos. Claramente, usted se puede dar cuenta que en los esfuerzos principales, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, sigma 1 va a ser mayor que sigma 2, mayor que sigma 3. Ahora, de estos esfuerzos principales, usted sabe que el tau 1, 2, 3, es decir, es el máximo absoluto. Entonces, ese va a ser el límite permisible, porque es el que engloba todo el comportamiento. ¿Ok? ¿Sí está claro eso de ahí? Es decir, aquí yo lo que voy a decir ahora es como que, mire, ¿cómo yo sé que mi elemento mecánico está trabajando de forma segura si yo elegí sigma y como el nivel permisible? Quiere decir que usted va a decir, oye, sigma 1 tiene que ser menor o igual a y para que no exista deformación. ¿Ok? Entonces, aquí está lo que usted dijo con palabras, yo lo he escrito con matemáticas, básicamente. Si esto es menor que esto, usted no va a tener deformación, así de simple. Entonces, eh, yo puedo extrapolar eso, porque usted se da cuenta que el tau máximo básicamente sería la diferencia entre sigma 1 y sigma 3 dividido para 2, es decir, el radio. ¿Por qué sigma 1 y sigma 3, profesor? Porque sigma 1 está aquí y sigma 3 está acá. Entonces, la diferencia entre ellos dos me va a dar el diámetro, y si lo divido para 2 me va a dar el radio. Y eso debería ser igual a sigma y sobre 2, que sería cuando inicia la falla. ¿Ok? Ahora, si yo estoy considerando ese límite permisible, ¿cómo yo puedo hacer para hacer eso un criterio? Eso se convierte en un criterio en el momento en que yo digo el T máximo, que es igual al radio máximo, sería sigma 1 menos sigma 3 dividido para 2, debería ser menor o igual al SY sobre 2. ¿Por qué el SY sobre 2? Porque estoy escogiendo el límite permisible que yo había escogido anteriormente. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Todos hasta ahí? ¿Por qué? Porque este límite permisible ya habíamos visto anteriormente que es lo que ocurre cuando yo tengo un elemento cargado axialmente, ¿sí? Ese va a ser el límite del cortante que va a estar presente. Ahora, eso se transforma en una teoría y es lo que se conoce como la teoría del esfuerzo cortante máximo, es decir, yo tengo un límite permisible hasta el esfuerzo de fluencia sobre 2. Aquí, por favor, tome en cuenta que yo en varias ocasiones estoy usando SY en lugar de sigma Y, ¿sí? Solo son dos nomenclaturas distintas, es lo mismo, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, esto de aquí, ¿qué me quiere decir? ¿Por qué esta teoría es importante? Porque esto me está diciendo, ¿sí? Que yo puedo definir
¿Se acuerdan que nosotros tenemos el sigma y o SY, como lo quieran llamar? Esto es una propiedad del material y del ensayo de tensión, es decir, esa característica yo la obtuve experimentalmente, ¿sí? Pero no tenemos esas características para el esfuerzo cortante. Sin embargo, gracias a esta teoría, el círculo de Moore y la transformación de fuerzas, yo puedo estimar que ahora yo puedo estimar un SSY, ¿sí? Que el SSY básicamente sería la resistencia a la fluencia en cortante. ¿Sí? Debería ser, ¿qué cosa? Igual a 0.5 el SY. Es decir, la mitad del valor de lo que soporta en tensión. Eso es lo que me está diciendo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo puedo? Esto de aquí básicamente es el resultado de la teoría de el esfuerzo cortante máximo, por sus iniciales en inglés. Entonces, ese es un primer resultado que tenemos el día de hoy. Ahora, ¿cómo yo uso eso para diseño? Primero, que yo ya obtuve un límite permisible. ¿Sí? Ahora, con ese límite permisible, lo que yo tengo que hacer es incluirlo como factores de seguridad. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Sabíamos que esta era nuestra ecuación básica. El factor de seguridad era el límite permisible dividido por el esfuerzo de trabajo. Ahora, el esfuerzo de trabajo, ¿cuál es? El esfuerzo de trabajo es básicamente 2 veces el esfuerzo cortante. Entonces, de esa manera yo puedo definir que el esfuerzo cortante será el esfuerzo de fluencia dividido para 2, dividido para el factor de seguridad. ¿Ok? Entonces, de esta manera, yo puedo trabajar con el factor de seguridad y el esfuerzo cortante, ¿sí? Considerando esta teoría. ¿Todos hasta ahí? Otra forma que usted puede plantear esto, es decir, el factor de seguridad es igual a SSY dividido para el cortante W, donde este SSY usted sabe que es 0.5 SY. Eso es lo que usted está diciendo ahora, ¿sí? Y esto es la teoría del cortante máximo. Ahora, si usted multiplica por 2 ese cortante, básicamente le va a dar esta forma de la ecuación. Es lo mismo, ¿sí? No está realmente cambiando. ¿Qué más podemos hacer con esto? Aparte de esto, nosotros podemos interpretar gráficamente esos resultados. ¿Cómo interpretamos gráficamente? Sí, primero que todo, eh, supongamos que usted tiene los esfuerzos, va a definir ejes principales, ¿sí? Es decir, sigma B y sigma A, donde sigma B y sigma A van a tomar valores específicos. ¿A qué me refiero con valores específicos? Usted aquí tenía 3 valores, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, ¿verdad? En el estado general. Ahora vamos a tomar esos valores, pero a los valores eh, vamos a ponerle cantidades. En lugar de sigma 1 vamos a decir sigma A y en lugar de sigma 2, por ejemplo, vamos a decir sigma B. Y en lugar de sigma 3 vamos a decir 0. Así de simple. Eso es lo que me refiero. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre cuando sucede esto? ¿Qué ocurre cuando sucede esto? Sí, cuando yo doy esos casos, es decir, a este estado general, yo lo defino de esa forma, yo tendría que el esfuerzo A, ¿sí? Si yo tengo esto de aquí, ¿no? ¿Verdad? Si el esfuerzo que yo estoy calculando, es decir, el sigma A, está por aquí afuera, ¿sí? Es decir,
el sigma A es mayor que el esfuerzo de fluencia, el material falla. ¿Ok? Ahora, si yo tengo un caso 2, en el que defino, ¿sabes qué? Eh, yo tengo el sigma 1, el sigma 2 y el sigma 3. A este le voy a decir ahora sigma A, este va a ser 0 y este va a ser sigma B. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que sigma B está en compresión, pues, ¿no? Porque está menor que el 0. ¿Qué quiere decir eso? De nuevo, yo sé que la diferencia entre, si yo, aplicando la teoría, ¿no? Básicamente te sabe que aquí tiene el cortante máximo y que eso va a ser sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. ¿Sí? Y ese sigma 1 menos sigma 3 es igual a sigma y, es decir, usted elige esto como la referencia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si sigma 1 menos sigma 3 sea mayor o igual a dsy, su material falla. ¿Ok? Y aplicamos lo mismo para un tercer caso, en el que yo puedo decir, oye, ahora el 0 va a ser el mayor y los otros dos son menores. Quiere decir que todo está en compresión, ¿verdad? Entonces ahí yo tendría el caso en el que, oye, si los esfuerzos están por acá, es decir, aquí, el sigma B está por ahí, quiere decir que ya falló, ¿ok? Porque su límite va a ser el límite del esfuerzo de fluencia, obviamente en compresión, ¿no? Entonces, esto de aquí, así es básicamente aplicando el círculo de Moore, ¿sí? Es decir, todo lo que esté afuera del círculo va a estar en falla. Eso es lo que estoy diciendo. Es decir, este de aquí sería sigma y, y si está todo para afuera es falla. Este de aquí sería sigma y en compresión, y si está para acá, está en falla. Al hacer eso me da tres posibles combinaciones, ¿sí? Y eso me puede servir para hacer una gráfica general. ¿Cómo una gráfica general, profesor? Una gráfica de este tipo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso de ahí? Primero, cuando me decía que sigma y tiene que ser menor que A, sigma A tiene que ser, primero los ejes, ¿no? Yo puedo graficar sigma A y sigma B. ¿Y eso qué es, profe? Esto, ¿sí? Estoy graficando un modelo equivalente del estado general. Ahora, tengo el sigma A y tengo el sigma B. Eh, con el sigma A y con el sigma B, ¿qué ocurre? Ocurre que usted tuvo límites permisibles de operación. Por ejemplo, tiene el sigma y. Si el esfuerzo está antes del sigma y, es decir, por aquí, usted no tiene problemas. Eso es lo que está diciendo. Entonces quiere decir que ningún esfuerzo debe sobrepasar ese límite permisible. Eso es lo que indica. También obtuvo que el sigma b, en el eje sigma b, nadie puede sobrepasar el sigma y. Como usted puede ver aquí, si usted está aquí, usted está ok. Pero si usted está acá, falla. ¿Ok? Eso es lo que le está diciendo. Ahora, esta ecuación del medio que sacamos, eso básicamente me está dando una curva que conecta desde la compresión hasta la tensión. Y conecta los ejes de sigma y sigma A. Ahora, esa curva básicamente me dice que en la diferencia sigma A menos sigma B debería estar dentro de la curva, es decir, una línea. Esa curva básicamente me está diciendo esto. Sigma A menor a sigma y más sigma B. ¿Sí? Que todo tiene que estar dentro de la curva para que esté ok. Si está por aquí, eso es falla. Es una forma de interpretar esto de aquí. Ahora, ¿qué ocurre con eso? Generalizando ese comportamiento, usted se puede dar cuenta que tiene límites permisibles tanto en tensión como en compresión. Obviamente, si su sigma A está aquí, usted tiene un sigma A de tensión. Si su sigma A está acá, usted tendría un sigma A de compresión. ¿Sí? Obviamente solo expliqué los que estaban en tensión, pero el mismo análisis era para compresión. Ahora,
¿Eso qué quiere decir? Concentrémonos en los puntos A, B, C. ¿Por qué es importante esta teoría? ¿Qué me dice? ¿Qué me da a interpretar? ¿Qué ocurre? Ingeniero, incluso en B no estaría fallando ya. Así es. Vamos primero con A. ¿A falla o no? No. No, porque está dentro de los límites permisibles. B. B. A ver, no, vamos con E. A no falla, ¿no? ¿Verdad? Eso está claro. Vamos a ver el punto C. ¿Falla o no falla? Sí. A ver, punto A está ok. Punto C ya falló, de hecho. Punto C indica que ya se deformó. Ahora, el punto B, como su compañero dice, ¿qué ocurre ahí? El punto B es un punto de inestabilidad. ¿Sí? ¿En el punto B se deformó plásticamente? No. ¿En el punto B está en una zona segura? Tampoco. En el punto B lo que pasa es que está en el límite permisible exactamente. ¿Qué quiere decir eso? Que al más mínimo tope va a ceder. Eso quiere decir. ¿Ok? Entonces yo consideraría que esté adentro y no en el límite. Si ya está en el límite, ya está en un estado de inestabilidad y a la mínima acción va a fallar. Así que yo preferiría que sea menor que eso y no en el límite. ¿Ok? Otra pregunta. ¿Preguntas? Mira, aquí está la observación que estábamos hablando. Básicamente, si estás en la línea es que llegaste al punto de fluencia. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Quiere decir que el material está experimentando exactamente este punto. ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Todo claro hasta ahí, ¿verdad? Esta teoría es más conservativa, más conservadora, perdón. ¿Sí? No hay que asustarse mucho con esto de aquí. De hecho, cuando usted tiene un diseño y no está muy seguro de las cosas, vaya por esta teoría. Es la más segura, de hecho. Es la más conservadora. Es decir, pero también le va a hacer un poco más robusto el diseño. Es decir, le va a dar espesores más gruesos. La teoría de energía de distorsión. ¿Sí? No, esta teoría predice que la fluencia ocurrirá cuando la energía por unidad de volumen de la deformación unitaria debido a la distorsión alcanza o excede la energía por unidad de volumen debido a la deformación unitaria generada por la distorsión en el punto de fluencia en tensión o en compresión simple del mismo material. ¿Ok? Bien. ¿Qué significa eso? Esta es otra teoría, de nuevo, que era basada en observaciones experimentales, dada que los de materiales que estaban bajo esfuerzos hidrostáticos. ¿Por qué pasaba esto? Pasaba que se sometían a esfuerzos hidrostáticos en los cuales estaban todos bajo los mismos esfuerzos principales tenían, pero tenía una fuerza, un esfuerzo de influencia mucho mayor, pero fallaba con esfuerzos menores. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Debido a ellos se preguntaban, ¿sí? Es que existe lo que es la distorsión, la deformación, y eso también influye en lo que es la falla. Ahora, ¿cómo llegamos a una teoría después de esto? Supongamos que tenemos este estado de esfuerzos y tenemos esfuerzos principales, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Es decir, ya tenemos este es un equivalente al círculo de Moore que habíamos hecho anteriormente, ¿sí? Ahora, eso de ahí, consideremos que sigma 1 mayor que sigma 2 mayor que sigma 3. Y sufre cambios de volumen y distorsión angular, ese elemento. Ahora lo podemos subdividir en dos subconjuntos. El primero que solo tenga esfuerzos hidrostáticos, es decir, tiene un esfuerzo promedio igual en todas las caras. Y el segundo
en el que básicamente sería sigma 2 menos el promedio, sigma 1 menos el promedio y sigma 3 menos el promedio. Básicamente esto de aquí es el componente de distorsión, ¿sí? En el componente B solo hay cambio de volumen, ¿sí? Como los esfuerzos son iguales, o todo como que se estira, o todo como que se comprime. Pero en el C sufre distorsión porque uno estira más que el otro y se comienza a distorsionar el volumen. Sin embargo, a ver, va a tener solo distorsión, pero la compensación del volumen es la misma, ¿sí? Es decir, aquí hay cambio de volumen y acá no, pero aquí no se distorsiona y acá sí. Ahora, profe, ¿y ese trabalengua? Bien, primero que todo, como aquí hablamos de energía, usted va a decir, profesor, ¿y cómo? ¿Qué tiene que ver la energía? En ese diagrama, aquí en la zona lineal, ¿sí? Eso de ahí, usted tiene el área bajo la curva. El área bajo la curva de este diagrama, que es sigma por deformación unitaria, esto le da en newton metro cuadrado y esto le da en metro por metro. Cuando usted trabaja con estas unidades, ¿qué ocurre? ¿Ah? Eso le queda newton por metro cúbico. Esas unidades son de energía por unidad de volumen. ¿Ok? Entonces, cuando yo quiero obtener cuánta energía hay en la zona elástica, ¿cómo yo determino? Sencillo, digo, la energía en la zona elástica es igual a un medio de epsilon por sigma, ¿sí? Que básicamente sería el área del triángulo. ¿Por qué el área del triángulo, por profesor? Porque esa zona habíamos dicho que era lineal, era una recta. Por eso. Y esto, ¿sí? Me indica cuánta energía yo puedo almacenar en el material en la zona elástica, ¿sí? Así como un resorte. Usted sabe que tiene el resorte. Cuando el resorte se estira, usted sabe que el material tiene una energía potencial. Es básicamente la energía elástica que está el material estirado. Y a lo que lo suelta, la energía se libera y lo va a mover a su posición original. El material por sí solo trabaja de esa manera, ¿sí? Ahora, ¿qué más puedo hacer aquí? Si yo tengo en el elemento triaxial, es decir, sigma 1, sigma 2, sigma 3, yo de aquí puedo saber la energía que va a almacenar debido a este esfuerzo. Acá lo mismo y acá lo mismo. ¿Ok? Si yo sumo las tres, yo voy a obtener ¿qué cosa? Voy a obtener la energía que se almacena debido a ese estado de esfuerzo, ¿sí? Es decir, cuánta energía va a almacenar ese cubito debido a los estiramientos o compresiones que sufre, ¿ok? Ahora, ¿todos hasta ahí? ¿Todos hasta ahí? Bien. Adicional a esto, este término no es suficiente, se tiene que incluir lo que es el coeficiente de Poisson. Recuerde que cuando usted decía tiene sigma y, tiene epsilon y, epsilon x, ¿sí? Usted los podría relacionar con el coeficiente de Poisson, ¿ok? Entonces, al hacer eso, yo puedo tener una relación de la energía que se está almacenando, ¿sí? Porque si lo hace de esta manera, usted no está considerando el efecto de Poisson.
Al hacer eso, yo tengo la energía por unidad de volumen que se almacena en ese elemento, ¿sí? Inclusive considerando lo que se estira o se comprime debido al efecto de cada uno de los otros esfuerzos relativos a cada uno de ellos. Ahora, al tener esto, también yo puedo sacar la energía volumétrica que va a tener debido al esfuerzo promedio, que es esta de aquí, ¿sí? El esfuerzo promedio, que es básicamente sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 dividido por 3. Así de simple. Si se eleva al cuadrado, yo elevo al cuadrado a ambos lados de esta ecuación, ¿ok? Y yo podría tener esta expresión, ¿ok? Ahora, esto de aquí, esta expresión, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Qué podría hacer aquí? Esto era debido a, en el modelo A, esto era en el modelo B, debido a la energía de promedio, ¿sí? Que es básicamente lo mismo de esta ecuación, sino que como todo el sigma es promedio, en vez de sigma 1 y sigma 2, usted tendría sigma promedio, y acá tendría sigma promedio, entonces tiene 3 sigma promedio cuadrado menos 2 nu por sigma, por el sigma promedio al cuadrado. 3 veces sería eso, ¿no es verdad? Entonces usted puede sacar factores comunes y termina con esta expresión. Ahora, de esta expresión de aquí, yo puedo expandir su resultado, ¿sí? 1 menos 2 nu dividido para 6e, y ahí expando el resultado, es decir, combino las ecuaciones y obtengo esto de aquí. No voy a entrar mucho en la parte de matemática porque me demoraría realmente toda la hora. Si alguien quiere, me puede escribir y lo podemos discutir. ¿Qué ocurre aquí? Yo le he dicho que la energía de distorsión era básicamente la energía del modelo A menos lo que era la energía del modelo B, porque en el modelo B no se distorsionaba, que tenía los promedios. Al usar este concepto, yo básicamente lo que hago es a este de aquí le resto este de acá, ¿sí? Al hacer eso, yo tengo que la energía de distorsión tiene esta forma: 1 más nu dividido para 3 por e, multiplicado por sigma 1 menos sigma 2 al cuadrado, más sigma 1 menos sigma 3 al cuadrado, más sigma 3 menos sigma 1 al cuadrado, todo eso dividido para 2, ¿ok? Y esa sería la energía de distorsión. Ahora, ¿qué hago con esto de aquí? Yo ya he buscado expresiones que me permiten calcular la energía total del sistema, la energía de componente hidrostático y la energía de distorsión. Este de aquí en particular vamos a ver que me sirve más adelante. Pero ¿qué hago con esto de aquí? ¿Para qué calculo? Primero, que ya tengo una expresión que me permite tener la energía por unidad de volumen de cada uno de esos componentes. Y segundo, ¿qué puedo hacer ahí? Puedo hacer que si tengo sigma 1, sigma 2 y sigma 3 y son iguales, básicamente la energía de distorsión es igual a 0. ¿Por qué es eso? Porque la energía de distorsión me quedaba que trabajaba con las diferencias, ¿sí? Si se dan cuenta, estaban restándose aquí. Entonces, si los esfuerzos son iguales, básicamente no existe distorsión. Eso es lo que me está diciendo. Ahora, si yo considero el ensayo de tensión, ¿sí? Yo sé que el esfuerzo, el máximo debería llegar hasta la fluencia, como falla, en los que tendría que sigma 1 y sigma 3 serían 0. Al tener eso, la energía de distorsión en el punto de fluencia, aquí le voy a poner en el punto de fluencia, tendría esta forma. ¿Por qué esta forma? Bueno, básicamente estoy reemplazando en la ecuación anterior,
Sigma 2 y sigma 3 sería 0 y solo tendría sigma de fluencia. Ahora, si yo considero que la falla va a ocurrir cuando la energía de distorsión sea mayor o igual que la energía de distorsión en el punto de fluencia, ahí yo voy a llamar a eso falla. ¿Sí? Que es básicamente, estoy diciendo, como siempre, ¿no, verdad? Esfuerzo, deformación. Si yo llegué a este punto o más adelante, eso es falla. ¿Ok? Solo que ahora ya no trabajo con el esfuerzo, estoy trabajando con la energía de distorsión. Al hacer eso, ¿qué ocurre? Yo uno ambas ecuaciones, ¿sí? Y si usted se da cuenta, al hacer eso, básicamente yo tendría esto de aquí. Yo tendría esa ecuación. Y estoy diciendo que eso debería ser mayor o igual. Que la falla ocurre si eso es mayor o igual que esto de aquí. Entonces yo puedo simplificar y obtengo esta expresión en la que digo que obviamente yo puedo, este potencial lo mando acá y me queda como un medio, ¿verdad? Entonces me quedaría como que la raíz cuadrada de sigma 1 menos sigma 2 al cuadrado más sigma 2 menos sigma 3 al cuadrado más sigma 3 menos sigma 1 al cuadrado dividido por 2, toda esa raíz cuadrada no debe ser mayor que el esfuerzo de fluencia. Entonces aquí yo ya obtuve un criterio de falla, ¿sí? Lo que yo estaba diciendo con palabras, ahora ya lo tengo descrito de forma matemática. Y ese es un criterio de falla, ¿ok? Ahora, ese criterio de falla, ¿cómo yo lo puedo trabajar? Si usted se da cuenta, este lado de la ecuación, ¿sí? Tiene que estar en unidades de esfuerzo porque esto de aquí está en unidades de esfuerzo, ¿ok? Entonces, esto de aquí, ¿sí? Si se lo está comparando con el sigma y, básicamente yo tengo un modelo de este tipo, ¿ok? Es decir, a esto se lo conoce como el esfuerzo equivalente de von Mises, ¿sí? A esta parte de aquí, ¿ok? O no se olvide que está la U medio. Entonces, esa parte, que es la raíz cuadrada de esas combinaciones de esfuerzos, se conoce como el esfuerzo equivalente de von Mises, ¿sí? O esfuerzo efectivo. Y dése cuenta que esto de aquí, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué fue tan revolucionario en la ingeniería mecánica, al menos? Y todo lo que aplique esto. Porque usted lo que hizo fue, von Mises, ¿qué fue lo que hizo? Él sacó un modelo equivalente, ¿de dónde? Primero, esto lo había sacado del estado de Moore, ¿de verdad? De los esfuerzos principales. Y de ahí, él sacó un modelo equivalente a esto. Sigma prima. ¿Por qué él se enfocó en sacar ese modelo equivalente? ¿Se dio cuenta? Porque esto lo puede comparar directamente con los resultados experimentales del ensayo de tensión, ¿sí? Eso fue lo que él hizo. Y de ahí es que obtiene el nombre de esfuerzo equivalente de von Mises. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, de este resultado también es por eso que esa teoría, que se llama energía de distorsión, también recibe el nombre de von Mises, ¿sí? Esta teoría
también recibe el nombre de von Mises. Pero realmente el nombre propio es energía de distorsión. Von Mises es más el nombre del esfuerzo equivalente. Ahora, dicho eso, se puede dar una interpretación gráfica. ¿Sí? Si ahora consideramos, supongamos que volvemos a la consideración que hacíamos de esfuerzo plano, es decir, solo con un sigma A y un sigma B. ¿Ok? El esfuerzo de von Mises se transforma. Obviamente el sigma 3 se desaparece, pues no. ¿Y qué le queda a usted? Le queda aquí, el esfuerzo de von Mises le queda de esta forma. Esto es en 2D con este estado de esfuerzo. ¿Qué hago ahí? ¿Ah? ¿Qué haría ahí? Bueno, se puede graficar. Y el detalle es que con la teoría de von Mises se obtiene una curva elíptica. ¿Sí? Aproximadamente, ¿no? Una forma. Esa forma lo que hace es encerrar los resultados, es decir, todo lo que esté aquí adentro de esa elipse no falla. Y si está por aquí afuera, eso falla. Eso es lo que le está diciendo la teoría. ¿Ok? Ahora, ¿qué más ocurre aquí? ¿Alguien se puede dar cuenta? ¿Qué más está ocurriendo aquí? Esos puntos verdes del lado derecho de la figura son el margen de error. No, lo que pasa es que aquí, ya, muy buena observación, gracias. Mira, concentrémonos primero en esta figura. Tú puedes tener puntos aquí, ¿verdad? Si este punto de aquí está dentro de eso de ahí, falla. No, No, muy bien. Eh, Sin embargo, ¿qué pasa si está aquí? ¿Falla o no falla? O si está aquí. estaría en el límite, creo, ¿Pero en el límite de quién? de la figura en sí, no el... Ya, pero ¿falla o no falla? ¿Perdón? Quizás no. Uno la ve, pero claro, no las escucho. No, Mira, así es. Si te das Ya, profe. cuenta, estos dos de aquí están dentro de la superficie, de los límites de la figura. ¿Pero de cuál figura? De esta figura, ¿sí? La de la elipse. Entonces, ¿por qué yo le puse la otra figura? Si se da cuenta, esta figura que está en negro, aquí se la marqué, es la de la teoría del esfuerzo cortante máximo, ¿sí? El esfuerzo cortante máximo se da cuenta entonces de que es una teoría más conservadora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo ahora que yo estoy aquí, en ese límite, o aquí, en ese puntito, según la teoría del esfuerzo cortante máximo, yo ya habría fallado, ¿de verdad? ¿Sí o no? Sin Claro. sí. embargo, acorde con la teoría de la energía de distorsión o de von Mises, yo no he fallado, aún, ¿sí? Entonces, profesor, pero ¿por qué se da eso? ¿Por qué surgieron estas dudas? Y ahí es donde viene. Usted puede ver aquí esta gráfica, ¿no? Usted puede ver los puntos verdes. Los puntos verdes son puntos experimentales de ensayos que se habían hecho. Entonces, esos ensayos, ¿por qué se investigó? Era porque la teoría del cortante máximo no los describía. Sin embargo, la gente observaba que no se estaba rompiendo, entonces no se deformaba. Entonces, ¿cuál es el detalle?
De ahí fue que se analizó más y se dio con la teoría del esfuerzo de energía de distorsión de von Mises, ¿sí? Que básicamente le da una curva más que cubre mejor los datos experimentales. Entonces, esto de aquí, la energía de distorsión, es una mejor aproximación, porque todo es una aproximación, ¿no? Sí, describe mejor datos experimentales, ¿sí? Y aparte de eso, bueno, eso por ese lado. Ahora, ese resultado de energía de distorsión se lo puede extender. ¿Se acuerdan el cubito que les mostré? Que teníamos todos los esfuerzos, ¿no? ¿Verdad? Y se acuerdan que les mostré el círculo de Moore, que la ecuación era bastante larga, ¿no? Cuando tenemos todos los esfuerzos, igual se puede extender el resultado y llegamos a esta forma. Esta es la forma del esfuerzo equivalente de von Mises para el esfuerzo para un estado de esfuerzo completo, es decir, en 3D. ¿Ok? Ya le pongo directamente. Observe que ahora la forma de von Mises sigue incluyendo los esfuerzos, pero ahora incluye, ¿qué cosa? Los cortantes, ¿sí? Ojo, ojo con esto, son dos cosas distintas. En la fórmula anterior, si usted se daba cuenta, yo estaba trabajando con los esfuerzos principales, ¿sí? Es decir, yo estaba trabajando con, con ese sigma 1, sigma 2 y sigma 3 que yo saco de Moore, el general. Sin embargo, aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy trabajando directamente con el estado de esfuerzo, ¿sí? De hecho, esta forma es muy elegante porque usted saca el estado de esfuerzo y directamente aplica von Mises y ya directamente con eso lo contrasta con su factor de seguridad. ¿Ok? Ahora, si de aquí usted dice, bueno, no voy a trabajar en eso, solo voy a trabajar en 2D, pues sencillamente se simplifica la ecuación, la expresión. Es decir, cuando quiere trabajar en 2D, ¿sí? Sigma X, sigma Y, tau XY. ¿Ok? ¿Todos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? A ver, esto se había corroborado con otras teorías que no vamos a hablar al respecto, no tiene sentido. Llegamos al mismo resultado. Pero ¿dónde está la parte importante de von Mises? Von Mises, la teoría de energía y distorsión, también me puede ayudar a definir un SSY. ¿Sí? ¿Cómo yo defino el SSY? Pues bien, considero ahora solo un estado de esfuerzo importante. Sí, consideremos eso. Si tengo ese caso, yo sé que von Mises va a quedar igual a la raíz cuadrada de sigma x cuadrado. ¿Qué más? Puede copiar la ecuación si quiere. ¿Ok? Estamos trabajando solo en cortante. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, cero, cero, cero. ¿Ok? ¿Y qué pasa? El esfuerzo equivalente, básicamente, ¿qué sería? La raíz cuadrada de 3 tau xy cuadrado. ¿Y eso qué le queda? Tau xy raíz de 3.
¿Cómo yo comparo? ¿Por qué es tan famoso o el impacto que tuvo von Mises? Porque yo les decía, ¿no? Él compara directamente, se contrasta como un equivalente con el ensayo de tensión. Entonces yo lo que hago es factor de seguridad, sigma y dividido para von Mises. Por eso es importante von Mises, porque me ahorra un camino eterno para llegar a ese resultado. Ahora, de esto, ¿por qué es importante esto de aquí? Porque al yo llegar al von Mises, lo comparo directamente con el esfuerzo de influencia, yo puedo reorganizar la ecuación y tengo esta forma. ¿Qué me está diciendo? Que el dado XY en el que ocurrirá la fluencia es aproximadamente igual a 0.577 SY. Es decir, yo he obtenido un SY, es decir, la resistencia importante a la fluencia es 5.77, perdón, 0.577 el esfuerzo de fluencia, ¿sí? Y esto es importante porque, primero, yo puedo ver ese efecto aquí. Aquí es donde se ve, en el esfuerzo cortante máximo, usted sabía que el SSY le daba 0.5, pero ahora con von Mises a usted le da 0.577 SY. Ese 0.077 básicamente es lo que corresponde a ese gap que no cubría la teoría de esfuerzo cortante máximo, sino que ahora von Mises sí lo cubre, y eso es lo que le está dando esa mejor aproximación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien. Vamos con esta teoría. Tenemos tiempo todavía. Coulomb-Moore. Hasta ahora las teorías que hemos visto siempre se consideraba como que el esfuerzo de fluencia en tensión y el esfuerzo de fluencia en compresión eran iguales. Sin embargo, no en todos los materiales se comporta así. En aleaciones como la del magnesio o fundiciones de hierro gris, el esfuerzo de tensión y el esfuerzo de compresión difieren. Por ejemplo, en el hierro, el esfuerzo último en compresión es entre 3 y 4 veces lo que aguanta en tensión. Entonces es una gran diferencia, ¿sí? Ahora, Moore, desde los 1900 más o menos, hace análisis gráficos para los efectos de los diferentes valores. ¿Cómo es eso de que hace análisis gráficos? ¿Sí? El señor Moore, él se había dado cuenta que primero usted tiene los análisis de tensión, compresión, torsión, ¿sí? Entonces él dice, oye, un material puede estar sometido a cada una de ellas de forma individual. ¿Qué pasa si para el mismo material yo superpongo el círculo de Moore que yo obtenga para cada una de ellas? Por ejemplo, este sería para tensión, este sería para compresión y este sería para torsión pura, ¿sí? Entonces él tiene 3 círculos de Moore, entonces no hay forma de que las combinara ahí, ¿sí? Para ese mismo material. Cada una de ellas es independiente, ¿sí? Sino que él lo que se da cuenta es que, mira, si yo cojo un curvígrafo, que algunos le dicen regla francesa, él se da cuenta que si traza una línea, se puede trazar una línea que toque en la tangente de cada uno de esos círculos a la vez, ¿sí? Y esto de aquí se crea como un límite que va topando cada uno de los círculos en un punto a la vez. Entonces el señor Moore se daba cuenta de eso. Esa era la teoría de Moore original, ¿sí? Y en base a eso él definía los límites permisibles, es decir, oye, yo puedo estar por aquí, yo puedo estar por aquí, yo puedo estar por aquí, yo por aquí, yo por aquí. Sin embargo, a esa teoría original de Moore, el señor Coulomb le hizo, ahí salió la teoría Coulomb-Moore, ¿ok? O también conocida como teoría de fricción interna. ¿Qué dice esta teoría?
Sí, porque era un poco difícil, por ejemplo, saber qué pasa cuando estoy aquí, ¿de verdad? Entonces él dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una aproximación, porque no era mala tu idea, pero es un poco difícil trabajar con ella porque tiene que ser netamente gráfica. Entonces yo quiero hacer algo más analítico y él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a tener ensayo de compresión, ¿sí? Ensayo de tensión, y ahí tengo los dos círculos, ¿no? Uno a cada lado del eje de Tao. Y en el medio voy a tener un círculo que va a ser el círculo de la operación que yo tengo, es decir, el estado de esfuerzo que yo tenga va a estar entre esos dos límites. Y es lo que él dijo, ¿sabes qué? Voy a trazar una tangente a los círculos de tensión y compresión y voy a llegar hasta un punto en común, ¿sí? En ambos lados. Entonces lo que él dijo, ¿sabes qué? A cada uno de estos tres círculos, el de tensión, el de compresión y el de operación, este sería el de operación, este sería el del estado de esfuerzo en análisis. Porque él decía, oye, si es solo tensión va para acá, y si es solo para acá, compresión, se va hacia la izquierda. Entonces digo, voy a poner un círculo en el medio, y ese círculo debería estar gobernado por esa curva, límite, que es una recta. Ahora él lo que hace, dice, mira, yo voy a sacar las distancias de los radios de cada una de ellas. Es decir, la distancia entre la línea recta, esta de aquí, hasta el centro de cada uno de esos círculos, básicamente va a ser igual al radio. ¿Ok? ¿Yo puedo determinar ese radio? Sí lo puedo hacer. Ahora, observe que en este estado de esfuerzo, usted se da cuenta que tiene el sigma 1, tiene por ahí debería estar el sigma 2 y tiene el sigma 3. Es decir, este es el círculo más grande del estado de esfuerzo general. ¿Ok? Solo por una observación. Entonces lo que él hace es sacar relaciones geométricas entre las distancias y los radios. Eso fue lo que hizo. Que se les pongo aquí. ¿Ok? Por ejemplo, la distancia de B1 a C1, B1 a C1, la distancia básicamente es el radio, pero el radio de eso sería igual a sigma, el ST dividido para 2. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Verdad? Ahora, él lo que hace es, por semejanza de triángulos, hace unas relaciones y las iguala. No voy a alargar mucho la historia porque esto es matemática, usted la puede ver y pueden deducir eso ahí. Básicamente le he puesto todos los pasos aquí. Él lo que hace es, obtiene esta ecuación. ¿Qué hace esa ecuación? ¿Por qué es tan importante o trascendental? Esa ecuación es un resumen de básicamente todo esto, ¿no? ¿Verdad? Todo esto se resume en esta ecuación. Sigma 1 sobre ST menos sigma 3 sobre SC es igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? El sigma 1, que usted lo ve aquí, lo compara directamente con el esfuerzo de tensión, influencia, y el sigma 3, perdón, que es el de compresión, lo compara con el esfuerzo de fluencia en compresión. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que de alguna forma usted obtuvo esa ecuación de ese círculo, ¿sí? Eh, y usted está comparando los diferentes valores. ¿Pero de quién? Está comparando los valores del estado de esfuerzo general que usted tenga, ¿sí? Pero, ¿y qué hago con eso, profesor? Bien, esa fórmula, de nuevo, yo puedo trazar así valores, ¿no? Sigma A, considerando un estado de esfuerzo sigma A, sigma B, y considerando primero sigma A mayor que sigma B igual mayor que cero, o sigma A mayor que cero mayor que sigma B, o cero mayor que sigma A mayor que sigma B. Básicamente, todo está en tensión, tensión, compresión, y aquí todo está en compresión. Eso es lo que estoy diciendo. Cuando obtengo eso, yo obtengo curvas o niveles permisibles, ¿sí? ¿Qué quiere decir sus niveles permisibles? Ojo, obviamente esto es considerando solo cuando sigma A es mayor que sigma B. Cuando sigma B es mayor que sigma A, obtengo resultados parecidos, pero en otro lado del diagrama. ¿Qué ocurre cuando tengo eso? Ocurre que se me va a formar una gráfica de la misma manera que lo hacía anteriormente con el esfuerzo cortante máximo. Sin embargo, ¿dónde es que cambió la cosa aquí? ¿Dónde cambió la cosa aquí?
Aquí, O sea, diría yo que cambia visualmente el área permisible, por así decirlo, de los límites de los esfuerzos de compresión y tensión. así es, pero ¿por qué? Porque estamos trabajando ahora con materiales en los que el esfuerzo de fluencia en tensión es diferente del esfuerzo de fluencia en compresión. Es por eso. Entonces usted se da cuenta que el área se hace más grande porque en estos casos el esfuerzo de fluencia en compresión es mayor que el esfuerzo de fluencia en tensión. Entonces usted se da cuenta que el área como que se agranda un poco más en esta zona. ¿Sí? Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, no voy a alargar la película. Eh, ¿Cómo implementamos esto? Pues sencillamente le metemos un factor de seguridad. Así de simple. ¿Sí? Es la misma ecuación que obtuvo la de Moore, de Coulomb-Moore. Esta es la ecuación de Coulomb-Moore, pero con el factor de seguridad. Con eso de ahí yo puedo estimar, ¿sí? Yo puedo estimar qué tan lejos voy a estar del límite permisible. Pero ¿por qué es tan importante eso? Porque usted se cuenta que está considerando dos condiciones y un factor de seguridad. Todo lo está metiendo en una sola ecuación. Rápidamente usted puede hacer un cómputo con eso de ahí. Ahora, eh, de la misma forma, si usted considera cortante puro, vamos a poder llegar a algo como esto, que este es el límite de fluencia a cortante. ¿Sí? Es decir, si yo tengo materiales en los que el sigma T es diferente del sigma Y, C, también puedo estimar un SSY. ¿Sí? También lo puedo estimar. ¿Cómo? Así. ¿Ok? Él va a estar en función del SYT y el SYC. ¿Ok? Se lo puede estimar también. Así como estimamos en la teoría de energía de distorsión y así como lo estimamos en el esfuerzo cortante máximo, vamos a poder estimar un SSY en esta teoría. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Chicos y chicas. Preguntas. ¿Preguntas? Sí, ingeniero, no me quedó bien claro en sí por qué es que el límite de compresión aumenta, mientras que el límite de tensión disminuye. No, el límite de tensión no disminuye. Sí. Lo que le dije es que esta teoría se formuló porque hay aleaciones o hay materiales en los que el esfuerzo de fluencia en tensión es diferente al esfuerzo de fluencia en compresión. ¿Sí? No tienen los mismos valores. Entonces, las teorías anteriores que las usamos describiendo que tenían esa condición no son aplicables. Por eso se desarrolló esta teoría. ¿Sí? Entonces aplicaría como para ciertos casos. Para los casos en los que el esfuerzo de tensión y compresión no son iguales, como este. Ok. ¿Sí? Cuando el esfuerzo de tensión y compresión son iguales, ¿qué aplica usted? Ahí usted puede aplicar energía de distorsión, que es la de von Mises, o puede aplicar la del esfuerzo cortante máximo. Solo en esos casos puede aplicar cuando los dos esfuerzos... vamos a ver. Si es material dúctil y tengo que el sigma Y es igual al sigma C en magnitud, usted puede aplicar la teoría del esfuerzo cortante máximo o puede aplicar la teoría de energía distorsión, conocida como von Mises. Si usted está en un caso en el que sigma Y es distinto en magnitud al sigma YC, es decir, en tensión, ¿ok? Entonces usted tiene que aplicar sí o sí la teoría de Coulomb-Moore. Sí o sí. ¿Ok? Ese es el resumen de la clase de hoy. Preguntas. Dustin. No hay, ¿Por no qué hay era, más. Dustin, ¿por qué esta teoría? Porque aquí tú tienes esta condición, si te das cuenta. Como el círculo de tensión, de compresión va a ser mucho más grande que el de tensión, entonces necesitabas otra teoría para describir eso. Otra pregunta. Claro. Bueno, ahí me quedó claro. Gracias, ingeniero. Ya, sí. ¿Alguien más tiene una pregunta?
por favor. Si quiere hágala de print o copie esto de aquí o no se le olvide. Esta es la clave. ¿Sí? Y obviamente, ¿no? Ya recordamos que esto es cuando sea mayor o igual a 0.05. Mire que hay varios detalles, ¿eh? Hay varios detalles que son chiquitos, pero que marcan la diferencia. Bien. Eso sería en lo que respecta a material dúctil. Material frágil. En material frágil, usted tenía este comportamiento, no se podía apreciar el esfuerzo de fluencia. Entonces, cuando tiene material frágil, usted define el límite, lo define en el esfuerzo último. ¿Sí? No se vaya a olvidar de eso de ahí, por favor. Para materiales dúctiles trabajamos con la fluencia, pero materiales frágiles trabajamos con el esfuerzo último, porque no sabemos, no se puede apreciar una deformación aparente. Entonces directamente se trabaja con el último. ¿Ok? Todos hasta ahí. La primera teoría que se formula es la del esfuerzo normal máximo para materiales frágiles. ¿Sí? ¿Qué me dice esta teoría? Básicamente lo que dice es que considerando unos esfuerzos sigma 1, sigma 2, sigma 3 principales, la falla ocurre cuando sigma 1, que es el mayor, es mayor que el esfuerzo último. Eso es lo que está diciendo, nada más. ¿Ok? Es decir, si la falla es mayor que el esfuerzo último, perdón, si el esfuerzo principal, el esfuerzo más grande de los principales es mayor que el esfuerzo último, usted tiene una falla. ¿Sí? Eso es para el caso de tensión, aquí le pongo, o para el caso de compresión. ¿Sí? Si el esfuerzo 3 es menor que el esfuerzo último en compresión, también tendría una falla, pues, ¿no? Ahora, este resultado se lo puede trabajar como sigma A y sigma B de la misma forma y usted tendría esta interpretación gráfica. Sigma A, sigma B, básicamente sigma 1, sigma 2 o el mayor o 3, ¿sí? El detalle, ¿cuál es? Que esta teoría en la zona 1 y en la zona 3 les puede describir aproximadamente un buen resultado. Sin embargo, en la zona 2 y en la zona 4 nunca le da un buen resultado a esta teoría. Entonces, esta teoría tiene muchos errores en predecir fallas en el cuarto cuadrante principalmente. Entonces, ojo con lo que le digo. Esta teoría, igual la menciono porque está en los libros, ¿no? En sus libros está esta teoría. Pero yo sí lo menciono, no se recomienda usar esta teoría. No la use, no sirve, no le da buen resultado. Así de simple. Y alguien va a decir, no, que es la más antigua. Bueno, no sirve, ¿sí? No sirve eso. Entonces, aquí salen dos teorías, ¿sí? Que sí sirven. O sea, no es que el anterior no sirve, lo que pasa es que el anterior en esta zona le da error. Entonces no sirve. ¿Por qué? Porque las fallas en materiales frágiles son más catastróficas, porque sencillamente se rompe. ¿Ok? Ahora, para material frágil tenemos dos teorías. ¿Sí? La primera que es la teoría, se llama Brittle-Coulomb-Moore, que es Coulomb-Moore para materiales frágiles, y la que es Moore modificado. ¿En qué consiste estas dos teorías? ¿Sí? Obviamente no es nuestro enfoque ponernos a derivar teorías grandes así. El enfoque es parecido a los anteriores, pero necesitamos un fuerte background de mecánica de la fractura, que no lo tiene ninguno de ustedes. ¿Sí? Y yo tampoco soy un experto en mecánica de la fractura, hay que decirlo. Hay gente que se demora décadas en eso. Pero lo que vamos a hacer es, como somos, queremos el resultado y queremos usar un resultado con base científica, este es. ¿Sí? De esas teorías de mecánica de la fractura para materiales frágiles, estas dos son las más usadas y confiables. Brittle-Coulomb-Moore y Moore modificado. Todo esto para materiales frágiles. ¿Sí? Ahora, ¿en qué consisten estas teorías?
estas teorías, vamos con la de Brittle-Coulomb-Moore, la de Coulomb-Moore para material frágil. Si usted se da cuenta, tiene la misma estructura, o sea, la derivación de esto era parecido a lo que hicimos para la de Coulomb-Moore para material dúctil. Solo que ahora hubiéramos estado trabajando en lugar de fluencia, hubiéramos estado trabajando con los niveles de fractura final, ¿sí? Entonces, aquí dése cuenta que ya le incluye el factor de seguridad, primero, ¿sí? Y segundo, que la ecuación es muy parecida a la de Coulomb-Moore para material dúctil, solo que aquí en lugar de comparar con el esfuerzo de fluencia en tensión o el esfuerzo de fluencia en compresión, compara con el esfuerzo último en tensión y con el esfuerzo último en compresión, ¿ok? Eso es lo que está haciendo. Y compara los límites en tensión y en compresión. Ahora, ¿qué gráficamente esta teoría que nos presenta? Esta teoría, básicamente, usted observe, este gráfico que está aquí segmentado, era la del esfuerzo normal máximo. Entonces, muchos valores de esa teoría, ¿sí? Nunca daban por aquí, siempre daban más adentro. Entonces, había un error en esa teoría. Le daba un error en el dimensionamiento. Ahora, la teoría de Coulomb-Moore, que es esta de aquí que está en morado, usted se da cuenta que no sigue la misma trayectoria que el esfuerzo normal máximo, solo que, si usted se da cuenta, tiene los mismos límites, que es decir, el esfuerzo último en tensión y los esfuerzos últimos en compresión. Sin embargo, desde esos puntos, en el cuadrante 2 y en el cuadrante 4, él se va directamente desde la compresión hasta la tensión, le traza una línea recta, que esa línea recta es esta ecuación. Esta ecuación es lo que le está diciendo esa línea recta. Ahora, esa teoría le da mejores resultados, ¿sí? Sin embargo, usted puede observar que también en azul yo le he puesto la teoría de Moore modificado. La teoría de Moore modificado incluso es una mejor aproximación porque cubre esta área que no cubría la de Coulomb-Moore, ¿sí? Esas áreas que no está cubriendo le está dando a usted un mayor rango de operación, ¿sí? La de Moore modificado, ya la forma es un poco más diferente, ¿sí? Lo mismo ocurre siempre en el esfuerzo en tensión, el límite permisible es el esfuerzo último, y en compresión, el límite permisible es el esfuerzo último en compresión. ¿Qué es lo que cambia? Esto es lo que cambia, ¿sí? Observe que ya no es una parte de la ecuación, sino que está dividido en dos partes, ¿sí? Por eso es que usted observa que en la gráfica, usted observa que tiene primero el comportamiento lineal y después de solo una constante, ¿sí? Como un límite en esa parte de ahí. Entonces, esta Moore modificado nos da una buena aproximación y nos da bastante flexibilidad en la operación. ¿Y de dónde saca esa flexibilidad, profesor? De aquí, de este factor, ¿sí? No vamos a tratar detalle de dónde sacó ese factor, porque realmente no vamos a terminar ni siquiera el semestre. Pero vamos a trabajar en ejercicios respecto a esto de aquí, ¿ok? Preferiría yo quedarme en eso y aprovechar haciendo ejercicios con ustedes de esta parte, que es más complicada. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas?